palabras envasadas, lo que nadie explica, lo que no se aclara. Luces que bajan, el radar se vuelve loco. Objetos que vuelan, los vemos poco a poco. Es tecnología o vienen de otro plano. Buscando respuestas con el micro en la mano. Expedientes abiertos, casos sin final. Un viaje directo a lo sobrenatural. Pega al oído que empieza la sesión. El misterio se siente en esta dimensión. Dale play. Buenas, bienvenido a otro episodio de Historias Condensadas. Aquí transformamos historias complejas en relatos breves, claros y fascinantes. Si tienes poco tiempo pero mucha curiosidad, estás en el lugar correcto. Imaginemos por un momento estar leyendo una novela de detectives súper fascinante. Llegas al clímax, el investigador encuentra unas huellas humeantes en la escena del crimen, la tensión está por las nubes y descubres que un burócrata aburrido ha arrancado el último capítulo del libro, literalmente, solo para ahorrar papel. Uf, qué frustración, de verdad. Pero bueno, hola a todos. Yo soy el experto invitado de hoy. Y fíjate, esa analogía es perfecta para lo que vamos a tratar en este análisis a fondo. Pues sí, y yo como anfitriona estoy emocionadísima porque hoy tenemos sobre la mesa un cruce de tres fuentes documentales asombrosas. Vamos a hablar de un evento en octubre de 1968 en las montañas de Arizona, donde un campo de energía desconocido derritió la roca del desierto, dejando un rastro innegable. Y lo fuerte es que la respuesta del gobierno de Estados Unidos no fue, enviar científicos para investigar, fue meter el caso en una caja de cartón y mandarlo a un almacén. O sea, darle carpetazo total. Exacto. Y para entender por qué sucede esto y cómo se llega a ignorar lo imposible, vamos a cruzar una investigación analítica sobre ese fenómeno en el pueblo de Gleason, con registros históricos del ejército en Fort Huachuca a finales del siglo XIX. Y para cerrar el círculo analizaremos los archivos oficiales desclasificados del gobierno sobre el proyecto Libro Azul y la famosa auditoría del incidente de Roswell. Todo documentado. Claro. Y quiero dejar muy claro desde ya a quien nos escucha que la misión de este análisis no es debatir si hay platillos volantes o pequeños seres grises. Ese no es el punto. No, ni de broma. El foco aquí es explorar cómo las instituciones humanas y también las comunidades aisladas procesan lo inexplicable. Es ver ese choque frontal entre la evidencia física sobre el terreno, que se puede tocar y medir, y, bueno, la frialdad de la burocracia. Totalmente. Y para entender la magnitud de ese choque en el 68, primero hay que pisar el terreno, hay que conocer el escenario, que es vital. Hablamos de Arizona. Tela con Arizona. Montañas escarpadas, un paisaje implacable, súper duro y una presencia militar constante que, la verdad, definió toda la cultura de la región. Justo. Si retrocedemos a la década de 1890, los registros del fuerte militar de Huachuca nos describen un puesto fronterizo lidiando con el turbulento final de las campañas apaches. Sí, y los documentos reflejan un ambiente de paranoia absoluta. Es decir, los soldados no estaban persiguiendo a un ejército regular, marchando en formación. Perseguían a figuras legendarias, súper escurridizas. Hombres que conocían el terreno palmo a palmo. Eso es, figuras como Masai o el famoso Apache Kid. Y claro, vivir sabiendo que alguien te observa desde las rocas, pero tú eres incapaz de ver a nadie, pues tenía que ser una olla a presión psicológica brutal. Madre mía, me lo imagino. Y los registros detallan además un aislamiento extremo. O sea, la vida de la tropa allí oscilaba entre el aburrimiento más absoluto, tasas de deserción altísimas y, bueno, las visitas a los prostíbulos locales. Los famosos hog ranches, sí, los ranchos de cerdos, como los llamaban. Pero, fíjate, en medio de esa dureza propia del salvaje oeste, tenían una tecnología de comunicación que moldeó muchísimo los hábitos de la gente. El heliógrafo. Ellos entre los picos de las montañas. O sea, a decenas de kilómetros de distancia. Sí, sí. Y esto requería una práctica militar intensiva. O sea, los soldados se pasaban horas, días enteros, escudriñando un horizonte infinito para captar un pequeño destello de luz en una cima lejana. Claro, a ver, si nos paramos a pensarlo, si te pasas décadas enteras entrenando a la población local y militar para que preste atención al más mínimo reflejo en la montaña, terminas creando una comunidad con una agudeza visual tremenda. Esa es la clave, totalmente. Quien viviera en esas zonas sabía distinguir a la perfección entre, no sé, el resplandor de una fogata minera, un relámpago a lo lejos o una señal militar de espejos. Entonces, esa agudeza visual entrenada es la conexión para avanzar 80 años en el tiempo
hasta octubre de 1968. Porque la persona que observa el cielo en esas montañas no es alguien que se vaya a asustar con el faro de un camión. Para nada. Hablamos de Pearl Christensen. Para el 68, Gleason ya no era ese pueblo minero vibrante. Era prácticamente un pueblo fantasma, cerca del Pico Brown, a más de 2.000 metros de altitud. Y Pearl era una maestra de escuela jubilada de 71 años. Lo que me fascina de las notas de los investigadores civiles que la entrevistaron es que destacan que no hubo pánico en su relato. Cero histeria. Cero. Observó el fenómeno con, cito textualmente, feliz emoción. Es que es el perfil con mayor índice de credibilidad que un analista puede pedir. Llevaba viviendo en la región medio siglo. Conocía la fauna, las formaciones nubosas, el clima local. Y lo que describe es un objeto circular plateado, enorme, y luego un segundo objeto dorado con una franja rosa. Y ambos se quedaron suspendidos de forma estática cerca del pico durante 4 largas horas. 4 horas. Ojo al dato. No es un destello de un segundo que te confunde. Y lo más intrigante de su relato desde el punto de vista científico son los cambios de color sostenidos que vio. Sí, las fuentes dicen que pasaban del rojo a un color vino, luego a un púrpura intenso y finalmente al dorado. Y no eran parpadeos, mantenían esa luminosidad durante minutos. Y con un brillo tan deslumbrante que a Pearl le causaba dolor físico en los ojos al intentar enfocarlos con los prismáticos, además de notar que los contornos se veían borrosos. Vale, y aquí es donde entramos en la física pura y dura, porque ese detalle de los colores y los contornos difuminados es alucinante. Es un registro de física brutal, sí. A ver, el color que emite un objeto brillante no es estética, es una firma visual directa de su nivel de energía y temperatura. La famosa ecuación de la energía de los fotones. Exacto. La energía es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz dividida por la longitud de onda. El rojo está en el extremo más bajo de energía. Pero a medida que vas hacia el azul y el púrpura, la longitud de onda se acorta y la energía se dispara. Claro, como cuando usas un soplete industrial. Al principio la llama es anaranjada o roja, pero cuando abres el oxígeno a tope, la llama se vuelve de un azul purpúreo casi blanco y emite muchísimo más calor. El principio es idéntico. Para pasar de emitir luz roja a luz púrpura, la emisión de energía térmica casi tiene que duplicarse. O sea, en términos de física de plasmas, esos objetos estaban generando un campo electromagnético de una intensidad salvaje. Y ese campo sobrecalienta el aire de alrededor tan violentamente que altera cómo viaja la luz. Por eso Pearl veía los contornos borrosos. Justo. Es como el efecto de espejismo sobre el asfalto hirviendo en verano. Y lo que es estadísticamente imposible es que una maestra jubilada sin formación en termodinámica se invente por casualidad una secuencia de colores que cuadra milimétricamente con un campo de gas ionizado. Es que describió un evento físico real sin saber la ciencia que había detrás. Y esto nos lleva a la parte que a mí, como investigadora, más me impresiona, que es la evidencia física que quedó grabada en la montaña. Claro, porque el testimonio visual lo puedes cuestionar, pero la geología no miente. Cuando los investigadores subieron al Pico Brown, no encontraron el típico círculo de hierba aplastada. No, ¿qué va? Encontraron una hilera perfectamente recta de 12 metros de cactus calcinados, quemados hasta la base, como si les hubieran pasado un lanzallamas. Pero el detalle que rompe la lógica es que en medio de esa hilera, un cactus estaba intacto, y la hierba seca alrededor de los cactus quemados no tenía ni una sola marca. A ver, es que el fuego en la naturaleza no hace eso. Un incendio de matorrales devora primero el combustible más seco, que sería esa hierba amarilla de la base. Totalmente. Encontrar plantas ricas en agua como los cactus incineradas, mientras la maleza seca sigue intacta, sugiere una radiación térmica altamente dirigida, como un microondas que cuece el alimento por dentro pero deja el plato frío. Fue un calor quirúrgico, literal. Y no solo afectó a las plantas, las rocas del pico conservaban una temperatura tan alta que 48 horas después, los investigadores informaron que quemaban al tocarlas con la mano. 2 días después, en pleno octubre en la montaña. Y además, el aire mantenía un olor persistente parecido al ácido. Los testigos aseguraron que no era gasolina ni diésel. Ese olor acre y metálico es la huella dactilar de la ionización atmosférica, ¿verdad? Sí, al 100%. Cuando sometes el aire a campos electromagnéticos de muy alta energía, rompes las moléculas de oxígeno y nitrógeno, creando ozono. Huele muy parecido a cuando cae un rayo cerca.
Y para que ese olor dure 2 días en una cumbre azotada por el viento, la concentración de ozono tuvo que ser masiva. Pero, a ver, voy a hacer de abogada del diablo un momento. Adelante, es sano ser escéptico. La propia organización civil APRO sugirió en sus informes que igual fue un fuego causado por un campamento hippie cercano. O, no sé, ¿no pudieron ser maniobras de Fort Huachuca probando bengalas militares? Es una duda lógica, pero las fuentes descartan esas explicaciones mundanas usando la termodinámica básica, la ecuación de transferencia de calor. La de masa por calor específico por el cambio de temperatura. Esa misma. Para que una formación rocosa siga quemando al tacto 2 días después, no vale con calentar la superficie. El aire gélido de la noche disiparía ese calor en un par de horas. Claro, es como intentar calentar el núcleo de un ladrillo de obra con un mechero. Ennegreces la superficie, pero el centro sigue frío. Para que retenga calor días enteros, tienes que meterlo en un horno industrial durante horas. Justo esa es la analogía. Ninguna fogata hippie, ni ninguna bengala de magnesio que se consume en minutos, tiene la capacidad térmica para saturar de energía la masa interna de las rocas de una cumbre entera. Requiere una transferencia de calor, continuo, con una densidad altísima, proyectada directamente sobre la piedra durante mucho tiempo, lo cual cuadra a la perfección con las 4 horas que describió la maestra. Exactamente. La termodinámica valida el testimonio. Tenemos química, geología y observaciones cruzadas, y aquí es donde volvemos a la frustración inicial del burócrata arrancando páginas. Madre mía, es que ante esta avalancha de evidencias lo normal sería que el gobierno acordonara la zona y montara un laboratorio. Y sin embargo, nada. Archivo cerrado. Chocamos contra el muro de la burocracia, y el contexto temporal lo explica todo. Esto pasa a finales del 68, cuando la Fuerza Aérea ya estaba preparando el desmantelamiento del proyecto Libro Azul. Llevaban décadas lidiando con el tema, aguantando la presión mediática, y básicamente querían darle carpetazo y pasar página de una vez. Sí, y se apoyaron en el informe Condon de la Universidad de Colorado, que concluyó que no había valor científico en seguir invirtiendo dinero en esto. Así que en diciembre del 69, el Libro Azul cerró. Y su veredicto fue que no había amenaza a la seguridad nacional ni pruebas extraterrestres. Todo a cajas de cartón en los archivos nacionales. Y fíjate en las cifras documentadas, que tienen tela. A ver. 12.618 casos investigados. Y de esos, 701 expedientes quedaron clasificados oficialmente como no identificados. O sea, 701 casos, Gleason incluido, donde la maquinaria militar admite que no tiene ni la más remota idea de lo que pasó. Exacto, aunque también hay que ser justos, porque estas mismas fuentes nos sirven para desmontar muchos mitos. Los archivos nacionales confirman que no hay pruebas del famoso Majestic 12. Es solo un memorándum inconexo del 54. Totalmente. Y la auditoría gubernamental sobre Roswell en los años 90 concluyó clarísimamente, basándose en contratos y compras, que los restos eran de un proyecto secreto de globos de gran altitud, no cuerpos alienígenas. Por eso es vital consultar los archivos completos. Te muestran cómo opera el Estado. No hay una élite en la sombra orquestando un encubrimiento galáctico. ¿Qué va? Lo que ves es una burocracia militar desbordada, metiendo en cajas lo que no entiende para cumplir con recortes de presupuesto y quitarse un problema de relaciones públicas. Y aquí, fíjate, es donde las fuentes se entrelazan de una forma brillante. Vamos a volver a 1890, a Fort Huachuca. Los registros hablan del general Grilson, ¿te acuerdas? Sí, el que desestimaba los informes de ataques apaches. Ese. Recibía informes reales sobre incursiones y su reacción era pasarlos por alto sistemáticamente. Argumentaba que eran rumores falsos inventados por los locales para obligar al ejército a quedarse y mantener el flujo de dinero federal en la región. O sea, negaba la evidencia empírica por pura conveniencia administrativa. Era más barato decir que era mentira que organizar patrullas de persecución en la montaña. Es que es un calco. 80 años de diferencia y el comportamiento es el mismo. En el siglo XIX descartan huellas apaches por temas de presupuesto y en el siglo XX archivan casos de cactus incinerados y rocas radiactivas porque investigarlos contradice el recorte de fondos del Libro Azul. Es el patrón de evasión burocrática por excelencia. Cualquiera que nos escuche y haya tenido que pelear con la administración pública o una gran corporación lo va a reconocer al instante. Si el formulario de la ventanilla no tiene una casilla para tu problema no existe.
La supervivencia económica de la institución siempre va a primar sobre el descubrimiento científico. Si los datos empíricos desafían el marco, la reacción es aplicar la excusa más rápida, echarle la culpa a los hippies, a los campistas o al clima. Bueno, el viaje de hoy por los documentos ha sido denso, pero fascinante. Hemos visto a soldados escudriñando el horizonte con heliógrafos, creando una cultura de observación en Arizona. Hemos analizado el relato impecable de Pearl, una maestra de 71 años que describió la curva térmica de un plasma sin saber de física. Y hemos comprobado cómo las leyes de la termodinámica hacen pedazos las explicaciones oficiales, hasta estrellarnos contra un proyecto libro azul escondiendo misterios bajo la alfombra para ahorrar costes. La cicatriz en el Pico Brown, sea tecnología secreta o un fenómeno energético nuevo, sigue ahí. Y el mayor aprendizaje de todo esto no es convencer a nadie de teorías raras, se trata de afinar nuestro pensamiento crítico. Saber distinguir entre datos empíricos puros, que se miden y se cuantifican, y la narrativa que construye una autoridad para ignorarlos. Exacto. No aceptar un «aquí no pasa nada» sin analizar si esa negación le ahorra dinero a quien la emite. Y para despedirnos, quiero dejar a nuestra audiencia con un último pensamiento provocador, dándole una vuelta de tuerca a esto a gran escala. A ver, sorpréndenos. Hemos visto cómo la inercia aplasta las anomalías por conveniencia. Si un evento localizado con pruebas físicas de transferencia térmica que casi ni comprendemos hoy, fue silenciado simplemente para ahorrar presupuesto estatal. Ya veo por dónde vas. Cabe preguntarse seriamente cuántos descubrimientos científicos genuinos y revolucionarios sobre la energía o la física misma se han perdido para siempre a lo largo de los siglos, y no por falta de pruebas empíricas, sino porque intentar encajarlo absolutamente imposible dentro de los formularios de la burocracia humana daba demasiada pereza administrativa. Es una reflexión tremenda. Cuánta ciencia perdida en cajas de cartón, ¿verdad? Con ese misterio sin resolver, nos despedimos hoy de las montañas de Arizona. Hasta el próximo análisis. Y hasta aquí el episodio de hoy. Nos escuchamos pronto. Gracias por estar al otro lado. Nos vemos en el siguiente episodio de Historias Condensadas. ¿Viste eso en el cielo? No estamos solos. Bienvenidos al archivo. Son historias envasadas, donde la verdad se queda guardada. Luces en el cielo, una huella en la nada. Misterios que te dejan la mente volada. Historias envasadas, lo que nadie explica, lo que no se aclara. Luces que bajan, el radar se vuelve loco. Objetos que vuelan, los vemos poco a poco. Es tecnología o viene de otro plano. Buscando respuestas con el micro en la mano. Expedientes abiertos, casos sin final. Un viaje directo a lo sobrenatural. Pega el oído que empieza la sesión. El misterio se siente en esta dimensión. Dale play. Esto es historia envasada. Conéctate. Historias envasadas. El beat del misterio. Abre la tapa. Libera el misterio. Abre la tapa. Libera el misterio. No necesitas horas para conocer la verdad. Bienvenidos a Historias Envasadas. Caminando por la ciudad o mirando al cielo, buscando respuestas que nos quiten el velo. Casos reales, archivos de lo extraño, lo que la ciencia ignora hace muchos años. No te hablo de cuentos, te hablo de datos. OVNI en el radar, encuentros de altos estratos. No hace falta dar vueltas ni perder el control. Aquí el misterio se sirve bajo el sol. Resumido y directo para que lo entiendas bien. La dosis perfecta que te vuela la 100. Buen tempo, historias envasadas. La verdad del cosmos aquí está guardada. Misterio compacto, potente y real. Un viaje directo a lo sobrenatural. Buen tempo, no pierdas el hilo. Suscríbete ahora y escucha con sigilo. Buen tempo, que el caso no muera. La próxima historia ya está en la espera. Fue un rayo de luz, un visitante estelar. Un caso sin firma, difícil de explicar. Te lo cuento sencillo, te lo explico con flow. Porque lo bueno en frasco, pequeño da el show. Cada episodio es un nuevo expediente para mentes curiosas, para
en esta dimensión. Si quieres más ovni, si quieres más duda, la suscripción es la llave que te ayuda. Suscríbete, no te lo pierdas. Buen tempo, historias envasadas, la verdad del cosmos aquí está guardada. Misterio compacto, potente y real, un viaje directo a lo sobrenatural. Buen tempo, buen tempo. Suscríbete al canal, es el momento. Historias cortas, misterios gigantes. Nos vemos en el próximo envase. Efecto de interferencia desapareciendo. Historias envasadas.